el libro de Deuteronomio, que es el quinto libro de la Biblia. ¿Sí? Quinto libro de la Biblia, Deuteronomio. ¿Qué quiere decir Deuteronomio? Se le llama como la segunda ley, pero lo vimos desde el principio que comenzamos a leer el libro, es como la reafirmación de la ley. ¿Sí? De la ley, ¿cuál ley? La ley que dio Dios a el pueblo de Israel cuando salieron de Egipto. ¿Qué pasó en Egipto? Ellos estaban en cautividad, estaban de esclavos ya por 400 años. Y Dios, para cumplir la promesa que les dio de llevarlos a las tierras que fluyen, ¿qué? Leche y miel, así lo dice la Biblia, que son muy abundantes en frutos, en diferentes cosas, ¿no? Agua y demás. Para llevarlos a la tierra que Él les prometió por perpetuidad, los saca de Egipto, los lleva a través del desierto. Israel se rebela porque ven como, o sea, aquí no hay nada, nos vamos a morir, nos sacaste a morir. Y les dice, van a tener que pasar 40 años, no les dice van a tener que pasar 40 años, hasta que se acabe esta generación rebelde, van a poder entrar a Canaán. Entonces, por eso, una travesía de 3 meses se volvieron 40 años en el desierto. ¿Por qué? Por la rebeldía del pueblo que Dios eligió para guiar y en donde Él se rebelaba y hablaba directamente. Parte de la rebeldía se manifestaba en cuanto a la desconfianza a lo que Dios estaba haciendo. ¿Por qué? Porque Él les dijo, entren y tomen la tierra. Y el pueblo dice, ¿qué te parece si mandamos primero a que vean cómo están las circunstancias? Y escogieron a ¿cuántos hombres? 12 hombres para que subieran, vieran y cómo estaban todas las cosas y regresan y 10 de ellos vienen espantados. ¿Por qué? Porque dice, es que sí es, bueno, con sentimientos encontrados diríamos en este tiempo, ¿no? Eh, ¿Les parece si oramos para comenzar? Porque ya me arranqué y nos hemos puesto este tiempo en manos de Dios. Dios, Padre eterno, te ruego, Señor, que hoy nos des el discernimiento, el entendimiento a tu palabra y el porqué del propósito de la misma el día de hoy, Señor, el tema que vamos a tratar, Dios. Háblanos tú, guíanos tú, abre nuestro corazón, nuestros pensamientos, Señor, a poder recibir tu instrucción y saber quién eres, Señor, cada vez más, cuánto nos amas y cómo es que decidiste, Señor, tú pagar por nosotros el precio de sangre, Señor, que tú mismo habías impuesto en Jesús, Señor. Guíanos, Señor, el día de hoy, háblanos en nombre de Jesús. Amén. Bueno, dudaron de estos de 10 hombres de que pudieran entrar libremente. ¿Por qué? Porque sí trajeron frutos, vieron lo bueno que era la tierra, lo fértil que era, y vieron todo lo demás que ellos con sus ojos pudieron observar, ¿no? Pero el tema es que también con sus ojos vieron a la gente que habitaba allá y eran gente muy grande. Dice que ellos se sentían como langostas, chapulinzotes dirían, a los ojos del pueblo, de aquellos lugares. Entonces, no vamos a poder contra ellos. Pero dos de ellos sí, dijeron, sí podemos. Son los únicos que de la generación que quedaron vivos al final para entrar a Canaán. Uno de ellos, Josué, que fue el que tomó el mando después de Moisés. Moisés se lo cedió a él porque Dios le eligió para que pudiera guiar al pueblo. Entonces, eso fue lo que pasó. Comenzaron una travesía de 40 años entre rebeldía, entre confianza, entre batallas con diferentes pueblos. Pero recuerdan qué es lo que sucede en Deuteronomio, que ya están a la orilla del Jordán, del río Jordán, para pasar a la tierra de Canaán. Y Dios le habla a Moisés y le dice, recuérdale la ley. O sea, recuérdales lo que deben hacer y no una vez que pasen el Jordán.
Y en eso estamos, ya llevamos 17, bueno, vamos a cumplir el 17 capítulos viendo este tema, que seguramente lo hablaban en 2 horas, ¿no? 3 horas, Moisés con todos, miren, recuerden la ley, recuerden tener cuidado con la idolatría, acuérdense que esto no le gusta a Dios, que al contrario le deshonra porque Él nos eligió para servirle a Él, para buscarlo a Él, para ver cómo Él nos guía, nos lleva de victoria en victoria. Él provee cuando nos faltó comida, lo arrojó del cielo y comíamos diario por 40 años alimentándote de pan del cielo, imagínate. Eso es ¿cómo se llamaba? El maná, ¿no? Eso era. Entonces, esto les está diciendo Moisés, y llegamos al capítulo 17, donde toca de nuevo un par de temas que ya habíamos visto, y es acerca de la idolatría y de cómo actuar de acuerdo a la idolatría. Pero no quiero ir adelante sin recordar los últimos versículos del 16 que nos dan pauta a seguir en este capítulo. Dice el versículo 18 del capítulo 16. Ya estamos ahí, perdón. Amén. Jueces y oficiales pondrás en todas tus ciudades que Jehová tu Dios te dará en tus tribus, las cuales juzgarán al pueblo con justo juicio. No tuerzas el derecho, no hagas acepción de personas, ni tomes soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. La justicia seguirás, para que vivas y heredes la tierra que Jehová tu Dios te da. No plantarás ningún árbol para hacer acerca del altar de Jehová tu Dios, que tú te habrás hecho, ni te levantarás estatua, lo cual aborrece Jehová tu Dios. ¿Qué dice de esto? Bueno, en un tiempo, ¿por qué tiene que establecer jueces y oficiales? Por el corazón y la condición del ser humano. Así era el pueblo elegido de Dios. El ser humano tiende a la maldad y podríamos decir, bueno, es que solamente protegen lo suyo, solamente ven por lo suyo, sí, pero sin reglas, sin leyes, sin guía, incluso pueden llegar a matar a las personas por proteger o por buscar algo que sea más conveniente para ellos, incluso en el mismo pueblo de Dios. Sí, por eso es que tenían que poner, Dios estableció leyes para la convivencia entre ellos. Y por eso, bueno, hoy nos sorprendemos de lo que pasa en el mundo, pero el cristiano que ha leído desde el inicio, o por lo menos ha sobrevolado la Biblia en general, el mundo es un mundo caído, ¿sí? Entró el pecado desde el principio. El pecado, recuerda esto, el no tomar en cuenta a Dios y no apuntar hacia su voluntad, sino hacia donde se le empezó a ocurrir y querer cada quien, ¿sí? Eso es el pecado. Entonces, cada quien se hizo lo que quiso. Dice en la carta a los Romanos que como Dios vio que precisamente eso es lo que querían, los dejó, los entregó a que se revolcaran en lo que ellos querían, lo que nosotros queríamos. También nos rescató de ahí mismo, a todos nosotros, ¿sí? Entonces, es necesario, por eso es que hay leyes en cada lugar, en cada ciudad, en el lugar que se dice civilizado, de alguna manera la hay. Y aún así, vean lo que está sucediendo ahorita en el mundo, pero si no se quieren ir muy lejos, en México y en la súper segura ciudad de Querétaro, que ya no lo es tanto tampoco, ¿sí? Entonces, es la condición real del ser humano. La Biblia habla de que en los últimos tiempos el amor de muchos se enfriará. Está pasando y cada vez más. Pero todos los tiempos, en todas las eras, ha pasado lo mismo, ha sido lo mismo, la misma situación. Entonces, establece jueces, establece oficiales para mediar entre la población. ¿Por qué? Porque cuando salió el pueblo de Egipto, era solamente Moisés, y Moisés se puso en me lo imagino, ¿no? En un banco, en una esquina, y ahí la fila como de 500 personas por día para decirles, a ver,
no, tú tienes la razón, no, tú tienes la razón, tienes que regresarle, no tienes que hacerle. ¿Y qué dijo su suegro cuando lo vio, cuando lo fue a visitar? Así, haciendo eso tú solo vas a desfallecer. Tienes que establecer por, por cada 1000, uno por cada 100, uno por cada 50, uno por cada 10, uno para que vayan mediando entre el pueblo y no te llegue todo esto a ti. Lo que no se pueda arreglar en alguna de esas situaciones, entonces que te lo traigan a ti. Y tú lo ves conmigo y damos el veredicto, ¿no? Eso es lo que realmente estaba haciendo, pero les avisa en el versículo 19 que no tengan cuidado de hacer las cosas bien, ¿no? Dios es un Dios justo, su justicia es diferente a la nuestra, pero la justicia que establece está muy bien escrita y descrita para que no se pierdan en lo que tengan que hacer. Y dice lo que hasta la fecha podemos saber que sucede, ¿no? Primero dice, no hagas acepción de personas. ¿Recuerdas que es acepción? ¿Sí? No hagas favoritismo, ¿sí? No es excepción, es acepción. No hagas favoritismo, no es porque sea tu amigo, tu primo, tu cuñado, tu lo que sea, y digas, no, ¿sabes qué? A ver cómo le ayudo. ¿Por qué? Porque sobre todo ahí estaba juzgando Dios. No tomes soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios. O sea, por más sabio que seas, si te prestas al soborno, a aceptar el regalito, lo que sea, ya tu sabiduría no vas a servir de mucho porque te va a ganar ese lazo que te pusiste encima por haber aceptado aquel regalito que tal vez necesitabas mucho en tu cocina para moverte en la ciudad o para cualquier cosa, pero no debías haberlo aceptado. Digo, en ese tiempo no había carros, en ese tiempo no había tampoco cocinas o utensilios, pero sí me entienden a lo que me refiero, ¿no? Entonces dice, y pervierte las palabras de los justos que pueden buscar testigos falsos, ¿sí? Y en ese tiempo, todos los que llegaban a descubrirse como testigos falsos llevaban la misma consecuencia de aquel al que se le había juzgado, ¿no? Entonces podrían incluso morir por falsear testimonios. Eh, pero dice, la justicia seguirás para que vivas y heredes la tierra que Jehová tu Dios te da. El versículo 21 y 22 les recuerda que de tener cuidado de no de mantenerse firmes tener cuidado con la idolatría, no idolatrar, ni siquiera dice, plantarás árbol que puedas utilizar para crear alguna figura de esa diosa que se idolatraba en aquel tiempo. Pero llegamos al capítulo 17 y dice así, no ofrecerás en sacrificio a Jehová tu Dios buey o cordero en el cual haya falta alguna cosa mala, pues es abominación a Jehová tu Dios. ¿Por qué razón? Porque nosotros mismos, ¿no? ¿Qué pensamos que merece un Dios bueno, justo, fiel, un Dios que Él mismo se hizo hombre para morir en la cruz por nosotros, para derramar su sangre? Realmente fue eso, para derramar su sangre para pagar por nosotros? ¿Qué merece? ¿Sí? Así como que lo que me sobra, o realmente hacer lo que dice en Romanos capítulo 12, que seamos un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. ¿Qué merece Dios? Y aquí les habla acerca de eso. O sea, si tú vas a venir a ofrecer sacrificio a Dios, trae lo mejor que tengas. Que te duela el sacrificio, que sientas que realmente estás reconociéndole a Dios quién es Él. Eso eran en ese momento, porque así era como se relacionaban con Dios y cómo solucionaban las diferencias que había habido y en las que sabían Dios estaba interviniendo, como ahora en el pueblo de Dios, entre los cristianos. Por eso les hablo acerca del sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, así lo dice en la Biblia. Dice, entonces, que no haya cosa mala en ese animal que entregan. ¿Y para qué lo entregaban? Para degollarlo y que la sangre se limpiara el pecado. ¿Por qué la sangre limpiara el pecado? Porque así lo estableció Dios. Porque dice, el pecado es tan grave, porque es
Manifiesta la rebelión contra Dios, contra el Dios que rescató a Israel y nos salvó a nosotros, que solamente con algo que duela puede pagarse. Eh, ¿Recuerdan ustedes que a Jesús se le llama el Cordero de Dios? ¿Que qué? Que quita el pecado del mundo. Les digo, tiene sentido solamente si entendemos que se tendría que sacrificar un cordero por el pecado en ese tiempo. Entonces, entendemos también el derramamiento de sangre, fue en la cruz, pero pudo haber sido de cualquier otra manera, pero iba a derramar su sangre. ¿Por qué? Porque eso es lo que iba a pagar el pecado de todo aquel que crea en Él y que quiera verlo al final de su vida para siempre, ¿no? Entonces, eh, esto era lo que tenían que hacer y entregar lo mejor. Y sigue el tema, este es el tema más bien de hoy. Cuando se hallare, el versículo 2 del capítulo 17 de Deuteronomio, cuando se hallare en medio de ti, en alguna de tus ciudades que Jehová tu Dios te da, hombre o mujer que haya hecho mal ante los ojos de Jehová tu Dios, traspasando su pacto, que hubiere ido y servido a dioses ajenos y se hubiera inclinado a ellos, ya sea al sol o a la luna o a todo el ejército del cielo, lo cual yo he prohibido, y te fuere dado aviso y después que oyeres y hubieres indagado bien la cosa, indagado bien, la cosa pareciere de verdad cierta, que tal abominación ha sido hecha en Israel, entonces sacarás a tus puertas al hombre o a la mujer que hubiere hecho esta mala cosa, sea hombre o mujer, y los apedrearás y así morirán. Dice, caray, eso pasaba. Sí, pero como un ejemplo, al leerlo se escucha fuerte, se escucha intenso, pero otra vez vamos a ver qué ha hecho Dios desde el principio, el creador del universo, el que habla y las cosas son hechas, ¿sí? Y el que llamó a ser humano, a la persona que él, en este caso pueblo de Israel, en nosotros al cristiano, al que cree en Jesucristo, para seguirle y decirle, yo ya te rescaté. Jesús murió por todos murió Jesús, ¿sí o no? ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Para qué? Dice, para que se salven algunos. ¿Quiénes? Los que crean en ese sacrificio. Porque hay muchos que no lo creen. Murió por todos, porque es como, aquí está el vaso de agua, todos que tenemos sed, pero los que vamos a saciarnos de agua somos, saciar la sed somos nada más lo que lo tomemos. Los que no lo tomen, pues no van a quitarse esa sed, por más que quieran. Entonces, de eso se trata, ¿sí? Y habla aquí acerca de dónde vamos a poner los ojos. ¿Qué tanto merece? ¿Por qué dice, por qué nos da esta instrucción tan fuerte? ¿Por qué le dice a Israel, tienes que acabar completamente con aquel que se descubra? No sin antes cerciorarte de que sea cierto, ¿sí? De que de verdad haya sucedido esto y en el tiempo de nosotros no es así, porque hay quien sí lo tomaba como, caray, mira lo que piensan los cristianos. No, en el tiempo de nosotros es un poco más morir a nosotros, porque a veces quisiéramos que fuera así, cuando vemos cosas que no van de acuerdo a lo que nosotros creemos que deberían suceder, pero Dios nos llama a amar incluso a nuestros enemigos, a orar por ellos y a los que, a todo aquel que nosotros vemos en alguna falta, sobre todo si son hermanos en la fe, ir con un espíritu de mansedumbre, con humildad, hablarles y decirles, esto dice Dios, te estás perdiendo, te estás desviando, vas mal, regrésate. Tal vez en algún momento dado hasta nosotros no lo tengan que decir, ¿sí? Es importante considerarlo de esta manera, porque aquí lo que pasaba es esto. Dios les ha dicho desde el inicio de ese peregrinar en el desierto, 40 años ya, que no
que no se mezclen, ¿por qué? Por el tema de la idolatría, porque los pueblos en aquel tiempo, muchos de ellos sacrificaban a sus hijos, los ponían al fuego. Recuerdan aquella imagen que tiene brazos y la ponían al rojo vivo y ponían ahí a los bebés también. Eh, Así, eso era lo que hacían. Dicen, ustedes no van a participar de eso. No pueden reverenciar a ninguno de esos dioses. No pueden, aunque se unan con mujeres, tienen que mantener mujeres de esos lugares que la instrucción era que no lo hicieran, pero si lo hacen, no pueden hacer eso. ¿Por qué? Porque los vamos a tener que cortar de aquí, porque van a contaminar y van a traer esas prácticas y van a volverse idólatras, y al final, como pasaba muy seguido, dejaban a Dios a un lado. Y cuando llegaba el agua al cuello, otra vez, Señor, sálvanos. Y Dios se hacía presente, no sin antes recordarles que lo que estaban viviendo era de acuerdo a su rebeldía, la consecuencia de la rebeldía. Pero es muy claro, ¿no? O sea, si hayas a alguien que haya hecho mal ante los ojos de Jehová, y eso es muy importante, no es ante mis ojos, no es lo que yo crea que es bueno o es malo, sino lo que Dios diga que está bien o no está bien. Porque sobre todo en estos tiempos de que cada quien tiene su verdad y la verdad es relativa, si no hay verdades absolutas para el, diríamos, público en general, para el mundo, en la Biblia es muy específico Dios en lo que dice que es correcto y no. ¿Sí? Hablábamos un tema en estos días acerca de lo que Dios aborrece. De hecho, el título es Abominación a Jehová, lo que vamos a ver. eh, este, que a veces piensa la gente, los que no conocen y han leído la Biblia, pero que tienen una buena boca para estar hablando acerca de los cristianos o de Dios, aunque nunca han leído la Biblia, ¿sí? Pero para opinar somos buenos todos, sobre todo en estos tiempos. Que somos nosotros los que aborrecemos o los que detestamos o los que estamos en contra de las tendencias actuales, por no especificar nada. No, puede ser, y de hecho seguramente es que cada uno de nosotros tenga alguien que se identifique como sea y que sea incluso tal vez una amistad cercana. Pero el que sea una amistad cercana no quiere decir que mi fe en Dios lo va a meter al reino de los cielos. Va a terminar de todos modos aparte de él, en el infierno, como lo dice la Biblia. Si no le aviso, y si no le digo, y si no se arrepiente. Pero al igual que alguien que no tenga problemas con esas cosas, ¿sí? Que sea muy bueno, que sea la mejor persona, excelente en su vida. Que como diríamos, no, es que eh, conozco, podría decir alguien, ¿no? Conozco a cristianos que dejan mucho que desear cuando yo me he tratado de comportar bien toda mi vida. Sí, sí, y es verdad. Pero el hecho aquí es que al final del día, para la salvación eterna, no es cómo te hayas comportado, sino en qué hayas creído. ¿Sí? Y muchos creen aún que es por hacer buenas obras. Por eso se la pasan dando comida, preparando comida para llevar aquí o allá, o haciendo esto, haciendo aquello, y que son cosas buenas, pero no salvan. No es Dios, ah, sí, te portaste muy bien. ¿Dónde está Jesús? Te va a decir. Es decir, tenía que traerlo. Es que solo no vas a entrar. ¿Sí? Ese es el boleto de entrada a la eternidad con Dios, al paraíso, como le quieran decir, como le queramos decir, es Jesús. Se trata de Jesús. Nuestras buenas obras no nos salvan. Nuestras buenas obras no nos acercan a Dios tampoco. Pero el cristiano, porque les hablaba acerca de que si hay muchos que dejan que desear, sí, el cristiano es salvo, dice la Biblia específicamente, para que ya las buenas obras tengan propósito, ¿sí? Que lo vean a Él.
O sea, no es también quedarnos sin hacer nada, ¿sí? O seguir en nuestra vida anterior, no. Ser transformados y guiados para esas buenas obras a través de Jesús, a través de Dios, a través de su Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, se trata de la fe en Jesucristo, en el Hijo de Dios. Entonces, si pensamos en esto y en ese momento que estaba viviéndose, en que dice, si te das cuenta que un hombre o mujer, o quien sea, diríamos en estos tiempos, ¿no? Que haya hecho mal ante los ojos de Jehová tu Dios, traspasando su pacto, que hubiera ido y servido a dioses ajenos y se hubiera inclinado a ellos, ya sea al sol o a la luna, o sea, ponle el nombre que sea. Es que no fui con Acera, dirían, no fui con Afrodita, pero también, ¿no? En ese tiempo, o con este o con otro, al que sea, al que sea. En estos tiempos hay ídolos, lo hemos platicado. Los ídolos del corazón, todo aquello que quita el lugar de Dios en nuestra vida, son los ídolos del corazón. ¿Sí? Que pueden ser que del trabajo, el dinero, los deportes, los hobbies, puede ser la pareja, pueden ser los hijos, todo aquello en lo que le das más peso que lo que Dios pueda hacer en tu vida y guiarte para tu vida. ¿Sí? Todo aquello. Y es claro, ¿por qué? Porque incluso el cristiano lo puede ver, a veces le dan preferencia a lo que, a la instrucción o o sea, ¿cómo lo explico? Nos gana el amor, por ejemplo, a los hijos para no reprenderles y enseñarles o instruirles correctamente, que la indicación que da Dios para que precisamente no se pierdan y tengan larga vida. ¿Sí? Nosotros, él da una instrucción, un mandamiento con promesa para los hijos, ¿sí? Que honren a su padre y a su madre y tendrán larga vida. Ya lo hemos explicado por qué, ¿no? En su momento aplicado de una forma muy fuerte. Eh, pero, ¿qué sucede? Nos gana. Y después decimos, es que mi hijo, mi hija, se fueron, se perdieron y demás. Y digo, pues es que no te voy a decir que sea tu responsabilidad. No, no, nuestra responsabilidad es darle lo que Dios nos da. Y Dios tiene un tema con ellos y tal vez se tengan que apartar, pero si tú les diste la palabra de Dios, déjalos en manos de Dios. Tal vez un día van a regresar y van a regresar entendiendo muchas cosas que solamente conocían, pero no las habían vivido. ¿Sí? Creo que incluso algunos de los hermanos que están aquí lo han vivido eso. ¿Sí? No quiero ver, no, a quien sea. Y tal vez nuestros hijos lo vayan a vivir. Quisiéramos que no. Tratamos de traerles lo mejor, de instruirlos todos los días en la palabra, de orar con ellos todo el tiempo, orar por ellos todo el tiempo. Pero hay un plan específico para cada uno. Y tal vez en el plan tengan que salir y darse contra la pared una o dos, tres, cuatro, cinco veces. Y después entender que Dios sí existe, sí está ahí con nosotros y ellos saben cuál es la fórmula secreta para salir de ese alejamiento, ¿no? Y es clamar a Él y Él responderá. Y ponerse a cuentas con el Señor. Pero Dios todo lo saca a la luz en algún momento. Todo lo saca a la luz. Y esto precisamente es lo que le dice. Nada más él le dice a estas personas, le dice a Moisés, está hablándole al pueblo de Israel, solamente tienen que cerciorarse de que sea cierto. De que las cosas que pasen, incluso por ejemplo en la iglesia, cuando algo se comienza a rumorar, porque también pasa, ¿eh? ¿O no? También pasa en la iglesia, se comienza a rumorar, pues primero cerciórate de que las cosas sean como son y evita hacer chisme, ve directamente con las personas involucradas para ayudar a solucionar los temas que hayan surgido. Sobre todo si te involucra a ti. Si no te involucra a ti, por favor, ponte a orar por todos los demás y hazte a un lado. ¿Sí? Así.
Pero si te involucra a ti como lo que pasa aquí, entonces sacarás a la puerta y dice, tienes que indagar muy bien lo que, si esto es verdad o no. Si es verdad, pues la consecuencia ya la vemos aquí. ¿Sí? Los apedrearás y así morirán. 6, pero dice esto muy claro, por dicho de 2 o 3 testigos morirá el que hubiere de morir. Pero no se queda ahí, dice, no morirá por el dicho de un solo testigo. O sea, ¿a qué se refiere esto? Tienes que estar muy seguro de no hacer las cosas a la ligera. En ese tiempo, digo, nosotros no tenemos esa instrucción para hacerlo, ¿sí? Quiero aclarar de eso. Nosotros si ves al hermano, otra vez te lo repito, Gálatas 6:1, si ves al hermano en alguna falta, acércate con un espíritu de mansedumbre y cuidando de que no caigas tú también en lo mismo, ¿sí? O sea, no te sientas superior ni nada, no, 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 hermano, en el amor de Dios, quiero exhortarte, animarte a que vengas de este lado, ¿no? Vamos a orar. Voy a estar orando por ti y vamos a caminar juntos esto y qué padre que se dé eso juntos entre hermanos para seguir adelante. Pero si solamente se trata de, mira lo que está haciendo aquel, o me dijeron que, ¿sabes qué provoca eso? Bueno, primero eso ya es murmuración, que se vuelve chisme, que es pecado a los ojos de Dios también está muy claro, en la palabra lo dice, ¿sí? Y que al final termina golpeando a la iglesia. Hablando de esto, no de un local, sino entre hermanos. Daña la comunión entre los hermanos y pueden terminar mal también las cosas. ¿Hay dificultades, hay problemas entre los cristianos? Sí. ¿Qué es lo que somos a los ojos de Dios? Somos pecadores, pero Él, por pura gracia y misericordia, porque Él quiso, a través de Jesucristo, ¿qué somos? ¿Cómo nos podemos ver? ¿Cuál es nuestra condición? Justificados, ¿no? ¿Por qué? Porque en Romanos nos dice que Él murió para nosotros para justificarnos. ¿Qué es la justificación? El hecho de que nosotros no podíamos hacer nada para estar bien con Dios, delante de Dios, y por eso tuvo que morir Jesús, que sí es justo, y esa justicia de Él al morir por nosotros se transmite a nosotros si creemos en Él. Y somos justificados por Jesús, por nuestra fe en Él. Entonces, ¿está lleno aquí de pecadores? Sí, está lleno de pecadores, pero pecadores justificados por la sangre de Jesús, porque Dios quiso hacerlo así a través de Jesucristo. Entonces, nosotros somos pecadores para los ojos de Dios. Podemos vernos de esa manera, pero podemos entender que Jesús ya nos limpió. Jesús, su propósito era presentarnos delante del Padre Santo, sí, sí, y sin mancha. Solamente Él lo hace y es a través del arrepentimiento del nuevo creyente. Sí, solamente Él. Entonces, dice aquí, de la mano de los testigos caerá primero sobre él para matarlo la piedra y después de mano de todo el pueblo y así quitarás el mal del medio de ti. Eso te digo, son cosas que suenan muy fuertes, pero fíjate en esto, me llama la atención tanto que dice de la mano de los testigos, ok, hay testigos de que este hombre estuvo en la idolatría, fue y sirvió a los ídolos, se postró delante de ellos y se contaminó de esa manera, ¿sí? ¿Quiénes son los testigos? Bueno, pues nosotros dos, bueno, ustedes agarren su piedra primero. El que esté libre de culpa, tire la primera piedra. Ustedes tomen su piedra primero y empiecen. Y ahí es donde tiembla la mano. Digo, si son testigos falsos, digo, está siendo partícipe de la muerte de un inocente. Y si son testigos verdaderos por una situación verdadera, es una responsabilidad cumplir, en ese momento cumplir con esa disposición de Dios.
¿sí? Porque más adelante vamos a ver todavía lo importante de esto. Ahora dice, bueno, pasa aquí también, ¿no? ¿Ok? Recuerda esto, cada vez que tires una piedra hacia alguien, si no estás limpio, si no eres justo, como yo no he pecado y te consta lo que sucedió, bueno, aviéntala. Pero si no, recuerda lo que Jesús hizo cuando volteó y vio a la mujer y dice, ah, caray, ya no hay nadie, ¿no? Dice, no, pues no, pues bueno, pues ya se fueron y yo te condeno, vete y, y no peques más. ¿Sí? O sea, también es eso. O sea, no le dijo, eres sin pecado, le dijo, te estoy perdonando porque mira, la condición de los demás. Y tú estás aquí, ¿crees en lo que acaba de hacer Dios en ti? Sí, bueno, vete y no peques más. Y lo mismo es para cada uno de nosotros. Vamos a estar muchas veces delante de Dios pidiendo de perdón porque volvimos a caer en algo diferente. Diferente, ojo. Pero si estamos en lo mismo, digo, tal vez no hemos sido salvos, tal vez no nos hemos arrepentido delante de Dios de nuestra vida pasada. Tenemos que hacerlo. Pero continúa aquí en el versículo 8, dice, cuando alguna cosa te fuere difícil en el juicio, en ese juicio de es culpable o no, hizo eso o no, entre una clase de homicidio y otra, entre una clase de derecho legal y otra, entre una clase de herida y otra, en negocios de litigio en tus ciudades, entonces te levantarás y recurrirás al lugar que Jehová tu Dios escogiere. O sea, no es a la ligera el juzgar a nadie, no es a la ligera, por dos o tres testigos y que sean confiables, obviamente, y que realmente puedan levantar su mano con toda la autoridad que Dios pueda dar en ese caso. No, si no es a la ligera. Dice, si se te hace difícil lo que estás juzgando, no lo hagas solo, porque te puedes equivocar. Ve, sí, con los, a donde, dice en el 9, y vendrás a los sacerdotes levitas y al juez que hubiera en aquellos días, y preguntarás, y ellos te enseñarán la sentencia del juicio. Que se supone que, bueno, los sacerdotes estaban elegidos del pueblo, digo, de la tribu de los levitas, que había elegido Dios para que ellos se encargaran siempre de las cosas de Dios. Ellos no tenían terrenos, no tenían posesiones, a ellos solamente se dedicaban a todo lo que se refería a Dios, todo, del tabernáculo, la limpieza, el orar, el ir a intervenir en estas cosas, todo lo que se refiriera a Dios. Y el juez que ponían en cada lugar para, como aquí el máximo tribunal de justicia, ¿no? El juez mayor del lugar. No había reyes en ese momento, más adelante lo vamos a ver todavía en este capítulo, entonces tenía que referirse con uno de ellos. Ahora, el versículo 10 es también muy claro, pero si vas a hacer eso, si tú ya te enteraste y vas a llevar esos casos delante de ellos, dice el versículo 10, y harás según la sentencia que te indiquen los del lugar que Jehová escogiere, y cuidarás de hacer según todo lo que te manifiesten, según la ley que te enseñen, porque no era también, bueno, a mí se me ocurre, yo pienso que, si no es, aquí está, esto es lo que dice Dios de esta situación. Ya tienes testigos, sí están los testigos, aquí está lo que tiene que suceder. Se va a restituir el animalito, se va a regresar las cosas más un 30%, lo que se haya estipulado, porque todo está escrito, ¿sí? Según la ley que te enseñen y según el juicio que te digan, harás. No te apartarás ni a diestra ni a siniestra en la sentencia que te declaren. O sea, no dejes que tu corazón se involucre. Necesitas ser muy eh, firme en cuanto a lo que tienes que hacer. No dejes que tu corazón se involucre. ¿Por qué? Versículo 12. Y el hombre que procediere con soberbia, esto lo considera Dios soberbia. ¿Qué considera soberbia? No obedeciendo al sacerdote que está para ministrar ahí delante de Jehová tu Dios o al juez, el tal morirá. O sea, si piensas ir a llevar el chisme a que te arreglen ahí el problema,
tienes que estar consciente de que las cosas se van a arreglar como ellos lo determinen, porque van a hacerte ver en la palabra. Aquí dice, te van a mostrar la ley y dice, aquí dice que esto va a pasar, esto tiene que suceder. Y cómo se identifica ahora en estos tiempos esto también. El tema de cualquier situación en su iglesia, ¿sí? Dios, y creo que si me da tiempo, la siguiente parte, Dios establece un organigrama, un orden en su iglesia para solucionar este tipo de situaciones. Estuvimos varios meses estudiando las cartas de 1 Corintios y de 2 Corintios. Ahí precisamente hablaba de el que tiene que haber gente definida en cada iglesia para solucionar los conflictos que se dan entre hermanos. Dice, porque allá afuera, pues allá afuera se pueden ir a juzgados, pero ellos tienen quienes juzguen. Aquí se tienen que tratar de arreglar las cosas primero, y si no, pues, de modo, al juzgado, ¿no? A arreglar situaciones. De qué tipo, del tipo que sean. Pero del tipo que sean, ¿sí? Pero aquí es muy claro, dice, si no lo haces, si ya fuiste a preguntar y no lo haces, pues tú estás cometiendo también pecado contra Dios. ¿Por qué? ¿Por qué fuiste a consultarlo? ¿Por qué fuiste a hacer eso? ¿Por qué no quieres que se actúe de acuerdo a lo que está escrito? Dicen que más vale un mal arreglo que un buen juicio, ¿no? Eso es en el mundo. Más vale un mal arreglo que un buen juicio. Bueno, a los ojos de Dios, nosotros tenemos que buscarlo a Él en cuanto a su justicia y responder de acuerdo a lo que Él diga. ¿Sí? Y Jesús dijo algo muy claro para que cada vez que vayamos a comenzar con algún litigio, alguna situación entre hermanos, arreglarla. Aprender de mí que soy manso y humilde. Entonces lo primero que tenemos que hacer es como recordar esas palabras. Bueno, ¿qué voy a tratar con alguien? Con quien sea. Cualquier tema. Bueno, lo primero es buscar reflejar a Jesucristo, es decir, necesito ser manso y humilde. Aprender de Jesús, que son manso y humilde. ¿Por qué? Porque eso nos va a guardar a nosotros. No sé qué voy a recibir de la otra persona, pero a mí me va a guardar en él. ¿Sí? Y hay veces que las cosas explotan, ¿no? Sí. En alguna ocasión, para llegarme a sentar en una consejería que me pidieron que diera por una situación muy específica que había molestado mucho, eran profesionistas los dos y se refería a su profesión y de que había sucedido algo dentro de la iglesia. Me senté, bueno, eran colegas incluso, ¿no? Me senté delante de ellos y antes de terminar de orar para comenzar este tiempo de la plática, se suelta la, la mujer, pero fuerte, ¿eh? Paz, 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 paz. Hermanos también. Como media hora. Y yo escuchando, y escuchando, y escuchando, y más bien orando, ¿no? Dios. Sí, me retiraba un poquito, ¿no? Pero bueno, y escuchando, y escuchando, y escuchando, y escuchando. Y al final, ya que soltaron todo, pude haberme enganchado desde el primer minuto, ¿sí? Pero no es prudente, dice la palabra, que seamos prontos para oír, tardos para hablar. Porque también el que habla muy rápido, que responde muy rápido, por lo general tiende a hablar desde su corazón sentimientos y no desde su corazón cabeza. No razonamos, sino reaccionamos. Y eso es un problema también, dentro de la iglesia incluso. Entonces es con paciencia, con mansedumbre, ¿sí? Y escuchar. Y comenzar ya, cuando ya ves, tienes el panorama, mira, yo lo que quiero es ayudar y solucionar estas situaciones. Yo no vengo aquí a decirte que tú hiciste o que no hiciste, sino a solucionar y decirte qué es lo que esperamos como iglesia, ¿no?
Y así las cosas. Entonces, y 2, 3 veces, esta es una de tantas, pero ahí sí fue porque fue como media orden. Otras me han gritado, se han levantado y se han ido. ¿Por qué? Porque simplemente dicen, no, a mí con eso me están diciendo, a mí no me importa lo que diga la palabra de Dios. Porque gracias a Dios, y creo que algunos lo saben, cuando yo he hablado de consejería, he dado consejo, exhortación a alguna persona, es a través de la palabra. ¿Qué es lo que debe de hacer la iglesia? No es lo que yo pienso, no es lo que a mí se me ocurre, no es como yo te veo. Porque incluso si algo me parece mal a mí, yo tengo que, si no está en la palabra, que sea un pecado y que entonces es, oye, ¿qué te pasa? A mí mismo, ¿no? O sea, si Dios no está prohibiendo esto, ¿por qué tú tienes que poner como que la vara más alta cuando Dios ya definió qué es lo que se tiene que hacer? Y de verdad, hay que reconocerlo, hay que muchas veces lo que no nos checa de la gente realmente no es algo antibíblico, sino es algo que a mí no me checa, porque yo quisiera que todos los cristianos fueran así, o asados. Cuando Jesús, Dios, ha determinado que sea la palabra la que defina al Hijo de Dios. Por sus frutos los que conoceréis. Aquel que cree en Jesús dice que guarda sus palabras. El que le ama guarda sus mandamientos. El que quiera seguirlo dice, toma su cruz, que me enfrento a lo que sea y yo aprendo de él, veo quién es él y cuál es el propósito de conocerlo y de seguirle, de la vida eterna. Aquí en este mundo dice, van a tener aflicción, dijo Jesús, pero yo ya he vencido al mundo y ustedes van al Padre. Para eso vino Jesús, para rescatar lo que se había perdido y para darnos vida eterna en él. Entonces, todo esto que leemos se escucha fuerte, ya no aplica como en ese tiempo con nosotros. Al contrario, es ver precisamente que no aplica no porque no sea importante, sino porque aquel que está en contra de Dios o que se pone rebelde de acuerdo a su voluntad, se está apartando de Dios. Aquel que decide, elige el camino del pecado, o sea, de lo que está en contra de Dios, se vuelve nuevamente enemigo de Dios, porque aunque no lo supiéramos, dice la Biblia que sin considerarlo a Él en nuestra vida cada día, como lo dice aquí que lo debemos hacer, de reconocerle a Él como el dador de vida, nosotros somos enemigos de Dios. Y una vez que nosotros nos arrepentimos de nuestra vida sin Él, nos volvemos sus amigos. Él nos reconcilia con su familia, pero no queremos volver a ser enemigos de Dios, porque no sabíamos que lo éramos. Ahora lo sabemos. Aquel que no considera a Dios, aquel que está en rebeldía con Dios, no es amigo de Dios. Dios tiene hijos, es a través de la adopción. Efesios capítulo 1. Fuimos adoptados en Cristo para ser llamados hijos de Dios. ¿Quiénes? Juan capítulo 1, versículo 12. Todos los que le recibieron, los que creyeron en su nombre, les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. ¿Todo el mundo es hijo de Dios? No. ¿Murió por todos? Sí, para que todos tengan la oportunidad de ser hijos de Dios, pero solamente aquellos que reconocen ese sacrificio, esa muerte en la cruz por el pecador para darle vida eterna. Entonces, uno de los engaños de este tiempo y de Satanás es el hecho de hacerle creer a todo el mundo que son hijos de Dios. ¿Por qué? Porque eso les deslinda de responsabilidad de buscarlo, porque ya soy su hijo. Pero si no los conoce, porque Jesús dice en aquel día, muchos dirán, Señor, Señor, en tu nombre. Y dice, y él va a decir, ¿qué? No los conocí, hacedores de iniquidad. ¿Por qué nos engañamos de esa manera, no? Tenemos que aprender lo que es ser un hijo de Dios para poder anunciarles también a aquellos que aún no lo son, que es un hijo de Dios, para que lo busquen
y vean que, por ejemplo, podemos leer esto y si le encontramos sentido en cuanto a lo que Dios hizo para salvarnos en Jesucristo, ya no me va a asustar el ver que apedreaban a una persona por el hecho de que rechazaba a Dios y se iba de idólatra. Es que yo quiero este pueblo santo. Yo lo elegí para que sean santos. No es un capricho. El que, si tú tienes tu casa y llegamos de repente todos nosotros, bueno, el resto de nosotros, y nos metemos como si nada y abrimos aquí, vamos allá, nos vamos a acostar en donde sea y hacemos lo que queremos y tiramos, hacemos tiradero y demás, los niños corriendo por todos lados como los días de coinonía, ¿no? Aquí, todos lados. ¿Qué dirías si no te pedimos permiso? Porque es tu casa. Bueno, hay quienes dicen, que Dios tan, mm, no sé, ponle este, el adjetivo que quieras. Como cristianos, nosotros conocemos a un Dios glorioso, ¿sí? A un Dios fiel, a un Dios justo, a un Dios que tanto amó a la creación que Él mismo hizo, valga la redundancia, que Él mismo se hizo hombre para morir por esa creación, porque ya no había cómo pagar por nuestras faltas. Entonces, por eso dice que Él llevó mi castigo a la cruz. Él sufrió lo que yo debía haber sufrido. Él murió la muerte que yo debía haber tenido y lo hizo para darme vida eterna. Él murió por mí. Dice Pedro que el justo por el injusto, ¿para qué? Para llevarnos a Dios. El justo por el injusto para llevarnos a Dios. Y por lo mismo es que les digo, podemos ver estos temas de esa manera. 5 minutos para ver el último tema. Instrucciones acerca de un rey. Cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da y tomes posesión de ella y la habites y digas, pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que están en mis alrededores, ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere de entre tus hermanos, pondrás rey sobre ti, no podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano, pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho, no volváis nunca por este camino, ni tomará para sí muchas mujeres para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está en el cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Esta porción la veo yo muy dirigida a aquellos que Dios elige para guiar a su pueblo. Y no digo que soy yo el único, tal vez tienes llamado al pastorado, tal vez tienes llamado a guiar, a participar en la guía de la iglesia. Y es para todos aquellos que tienen ese llamado, el hecho de que no debe ser, como dice en primera Timoteo capítulo 3, que sea por ganancias deshonestas, no, al contrario, tiene que ser para hacer la voluntad de Dios, ayudando a poner orden al pueblo, ¿sí? Tanto así que le dice, que no sea parte de tu boca esta ley. Le dice, vas a hacer una ley igual que la que está allá, porque tenían la ley resguardada, y la vas a estar leyendo día con día. Y tanto las estarían leyendo que cuando le llegan las situaciones como las que vimos antes, pues tienen que investigar, tienen que saber y tienen que presentarles, no, mira, Dios dice esto que tienes que hacer. Y esa era la responsabilidad. Entonces, este es el tema, ¿no? Cuando vamos a una iglesia, cuando vamos a una
congregación que de alguna manera sabemos es sana, de alguna manera que estamos en la Biblia, ¿no? Es sana en cuanto a la doctrina y en cuanto a lo que quiera hacer de acuerdo a lo que está en la Biblia, pues tenemos que entender esto, hay un orden y tenemos que respetar ese orden, no porque yo quiera enterarme de todas las cosas o porque el pastor en cualquier iglesia quiera, sino que es la forma correcta de hacer las cosas. Pone a alguien para guiar y muchas veces, tristemente, porque ahí es donde llegan los temas como el anterior, nos enteramos de situaciones que pasan en la iglesia ya cuando están, dirían coloquialmente, de la greña, ¿no? Todo mundo. Pero, pues me hubieras dicho y te hubiera avisado de que tal vez eso no era conveniente. No porque yo tenga toda la sabiduría, sino porque Dios nos da la oportunidad a los pastores, sobre todo cuando es una iglesia pequeña, de conocernos y decir, no, sí, mira, yo te acompaño, platicamos, yo te sugiero que te esperes, yo te sugiero que le pidas dirección a Dios un poco más de tiempo, que lo oremos juntos para que las cosas pasen o incluso intervenir entre situaciones que se dan entre los hermanos. Pero a veces no, te digo, ya nos damos cuenta de por qué no ha venido tal. Ah, es que, ¿qué crees que pasó? Yo, oh, caray, pues me hubieran avisado para haber tratado esta situación, ¿sí? Pero, ¿por qué? Porque las cosas complicadas van a venir. Hay unos versículos que no utilicé, pero que los quiero mencionar. Cuando vamos a tratar temas, es importante entender como cristianos, si hay una responsabilidad, dice Mateo capítulo 18, hay una responsabilidad individual, por supuesto, de acercarnos a Dios. Y si Dios nos guía a acercarnos a los líderes de la iglesia, hay que acercarnos para que juntos podamos buscar solucionar delante de Dios esa situación. Dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, o sea, si alguien, tú sabes que te hicieron algo, en otra de los evangelios dice, tiene algo contra ti. eh, en el otro evangelio dice, deja, y has llevado tu ofrenda, deja tu ofrenda en el altar y ve y reconcíliate con tu hermano. Aquí es, si ves que él ha hecho algo contra ti, ve y repréndele. ¿Qué quiere decir reprender? ¿Sí? Ve y aclaren eso juntos, estando tú y él solos. Si te oyere, ¿qué pasaría? ¿Qué va a pasar? Has ganado a tu hermano. ¿Qué sigue? Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no los oyera a ellos, dilo a la iglesia. Iglesia, esto es lo que está pasando. Igual ahí Dios le habla a esta persona, ¿no? Y si no hiere a la iglesia, ¿qué tienes que hacer? Tenle por gentil y publicano. Creo que no ha conocido al Señor, ¿sí? No le podemos pedir peras al olmo, ¿no? Y dice, pero también dice en Lucas capítulo 17, versículo 1, dijo Jesús a sus discípulos, imposible es que no venga tropiezos, o sea, sí va a haber problemas todo el tiempo, es imposible que no vengan tropiezos, pero dice Jesús, hay de aquel por quien vienen los tropiezos. O sea, el tema de cambiar nuestra actitud en cuanto nos damos cuenta que estamos desviándonos de esto. Mejor le fuera que se atase el cuello una piedra de molino y se arrojase al mar para hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, y ojo en esto, si tu hermano pecare contra ti, repréndele y si se arrepiente, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti y 7 veces al día volviera a ti, diciendo, me arrepiento, ¿qué tienes que hacer? Perdónale. O sea, no es el tema de sacar la guillotina o el cuchillo y vámonos. Es el tema siempre del corazón dispuesto a ser conformado al de Jesucristo, mansos y humildes. Es difícil perdonar a veces por las circunstancias en que se dan las cosas, pero no nos exime de la misma responsabilidad de llegar a dejar ese perdón en manos de Dios y decirle, Dios, dame el corazón para hacerlo.
¿sí? Dame el corazón para hacerlo. Pablo les escribía precisamente a los corintios de esta manera, para dar un poco más énfasis a lo que acabamos de ver. Dice, Pablo escribía esto, y oramos a Dios que ninguna cosa mal hagáis, no para que nosotros aparezcamos como aprobados, no es para que lo que ahora predicas sea lo que vea la gente, no, 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 no quiero que me vean a mí, sino para que vosotros hagáis lo bueno, porque otra vez somos salvos para hacer lo bueno que ponga delante de nosotros Dios, pero para hacerlo por amor a Dios. Ya no es porque para que vean que yo soy muy bueno, para que vean que yo sí me porto bien, para que ellos vean que yo no soy como ellos, ¿no? Que eso es lo que dijo el fariseo aquel día, ¿no? Ah, Señor, te doy gracias porque no soy como este pecador, ¿verdad? Dice, no, 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 no es así, porque delante de los ojos de Dios eso nos hace incluso peores. Ah, te estás vanagloriando de lo que haces tú mismo, ¿sí? Dice, nada tenemos que no hayamos recibido. Dice, porque nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. Por lo cual nos gozamos de que seamos nosotros débiles y que vosotros estéis fuertes, y aún oramos por vuestra perfección. Por esto os escribo estando ausente, para no ser de severidad cuando esté presente. ¿Por qué? Porque hay que poner orden, pero qué mejor que anunciarnos, qué mejor que la congregación escuche el mensaje del domingo para que podamos entender el propósito de Dios. Se dice entre las iglesias sanas que la mejor consejería es la que vaya desde el púlpito, ¿sí? Entonces, la idea es que recibamos el consejo desde el púlpito para no tener que llegar a sentarnos, dirían, a la oficina del pastor. Porque cuando se llega a la oficina del pastor es porque ya se tiene que solucionar algo más serio, más complicado, algo que pudimos haber solucionado antes, guiados por Dios. Por lo cual, por eso es que escribo estando ausente, para no usar la severidad cuando esté presente, conforme a la autoridad que el Señor me ha dado para edificación y no para destrucción. Dice en Proverbios, con esto terminamos ya, para que ya digan, por fin. Proverbios capítulo 6 dice así: el hombre malo, el hombre depravado es el que anda en perversidad de boca, que guiña los ojos, que habla con los pies, que hace señas con los dedos. Perversidades hay en su corazón, anda pensando el mal en todo tiempo, siembra las discordias. Por tanto, su calamidad vendrá de repente, súbitamente será quebrantado y no habrá remedio. ¿Por qué? Versículo 16. Dice que sí, 6 cosas aborrece Jehová Dios y aún 7 abomina su alma. ¿Qué cosas? Los ojos altivos, la lengua mentirosa. Por eso es tener certeza de lo que vamos a hablar. Si no tenemos certeza de lo que hablamos, cerremos la boca, porque estamos tal vez poniéndonos en esa situación. Las manos derramadoras de sangre inocente, y Jesús dijo que si hablamos de determinada manera de nuestros hermanos, ya estamos cometiendo también, ya los estamos matando, ¿sí? El corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. 6 cosas aborrece Jehová. Entonces, toda la Biblia está para edificarnos y para ayudarnos a ver un panorama más amplio de quién es Dios. Dijimos que Dios es glorioso, Dios es fiel, Dios es justo, Dios es santo, Dios es amor, porque lo dice así su palabra, ¿sí? Dios es todo eso, pero dentro de quien es Dios aparece todo esto también, porque el hombre sí es todo esto. Nosotros somos de esos que habla. Por lo mismo que tenemos que considerarlos y decir, bueno, sí es cierto, tengo que ver más por la edificación y crecimiento, y tal vez me va a dar más amor incluso por aquellos a los que de repente como que no me sale tanto amarles y acercarme a ellos. Porque nadie es monedita de oro, dirían, ¿no?
Pero en el cuerpo de Cristo no podemos vivir aparte. No podemos ser el dedo que se une cada fin de semana o cada domingo para ser parte y ya el lunes me quito del cuerpo. Seguimos siendo un cuerpo aunque estemos separados. Qué cuerpo tan raro diríamos, ¿no? Pues sí, pero es el cuerpo de Cristo. Y todos juntos seguimos siendo la iglesia del Dios viviente. Amén. Dios, gracias por este tiempo, Señor. Gracias por tu palabra, tu misericordia. Dios, por amarnos de tal manera que nos recuerdas tú que no nos pagues de acuerdo a lo que nosotros merecemos, sino nos has dado tanta misericordia que has dispuesto a Jesús por pura gracia, Señor, para que nosotros podamos sabernos amados eternamente, Dios, y eternamente contigo, Padre. Te doy gracias, Señor, porque el día de hoy nos reunimos solamente porque tú has querido que aquí lo hagamos, Señor. Tú has puesto en nuestro corazón el responder a quién eres, Dios, y que podamos escuchar este mensaje, Dios, que no nos asustemos de lo que leamos en tu palabra, al contrario, que te veamos detrás de todo, Señor, queriéndonos rescatar de aquello que nos va a alejar de ti si nos enfocamos en eso, Dios. Es un Dios que nos quiere cerca, eres un Dios que nos has llamado tus hijos y nos has dado todo el derecho de poderte llamar Padre, Señor, porque hemos creído en ti. Y como hijo, Señor, nos amas tanto que nos llevas a conocerte, que incluso nos corriges, Señor, para acercarnos nuevamente a quien eres. Dios, Padre eterno, gracias por cada uno de los que hoy asistieron. Guarda a quien no pudo venir el día de hoy, Señor. Guarda su corazón, su mente, Señor. Háblales y confórtales, confróntales y anímales, Señor, a seguir adelante. Padre, pero el día de hoy, Señor, sé con mis hermanos, sé con ellos cada día de la semana. Bendíceles, guárdales, que te puedan ver a ti en cada situación presente en sus vidas. En el nombre de Jesús, amén. Nos podemos